Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una nueva aparición de nuestro Señor resucitado. Aquí en este caso vemos a los discípulos, había un grupo de ellos. Estaba Pedro, estaban los hijos de Zebedeo, estaba Tomás el mellizo, estaba Natanael de Caná de Galilea. Bien, estaban a orillas del mar de Tiberíades. Pedro dice: voy a pescar. Vamos nosotros, también le dijeron, y allá fueron a pescar. Se subieron a la barca y era durante la noche, pescaron durante toda la noche. Fíjese bien, durante la noche. ¿Pescaron? No pescaron nada. Hicieron el intento, por supuesto, pero al amanecer parece que la pesca había sido totalmente en vano. Y a orillas del mar de Galilea, al amanecer, estaba Jesús. Y se dirigió a ellos, que no lo reconocieron por otra parte. ¿Pescaron algo?, les pregunta. ¿Tienen algo de comer? No, le dijeron. Bueno, ahora tiren la red a la derecha de la barca y van a sacar peces. Y por más que había cierto escepticismo en ellos, porque habían estado durante toda la noche pescadores de oficio, sabían bien cómo tenían que hacer lo suyo, sin embargo no habían pescado nada, pero el maestro lo decía: tiren la red a la derecha. Y la sacaron tan llenas de peces que prácticamente no podían sostenerla. 153 peces. Claro, esto los movió al asombro, toda una noche tratando de pescar y no pescaron nada.
Claro, si uno toma literalmente el relato y ve el milagro que produce el Señor, la indicación es justamente aquella que ellos necesitaban. Pareciera ser que desconocían que tirando la red a la derecha de la barca iba a aparecer la pesca. Uno diría, pero ¿cómo no lo iban a saber si eran pescadores de oficio? Claro, pero no lo sabían, si no lo hubieran hecho. A la voz de Jesús, a la palabra de Jesús, entonces se produce el milagro. Jesús dice y Jesús hace. ¿Y qué es lo que hace? Lo que es imposible para el hombre. ¿Qué es lo que es imposible para el hombre acá? Es imposible para estos pescadores de mucho oficio, sin embargo, obtener una pesca numerosa como la que obtuvieron solamente cuando la voz del Señor les dice: hagan esto, tiren la red a la derecha. Si hacen como el Señor les dice, y bueno, entonces van a encontrar un resultado que humanamente es imposible, pero que sin embargo es posible, porque lo dice aquel que todo lo hace por la palabra. Sacan la red llena de peces. Y es ahí cuando Juan, que estaba presente en el grupo, le dice a Pedro: es el Señor. Claro, lo veían y no lo conocían, fíjese, como tantos otros relatos que se nos muestran a través de estos evangelios. El Señor resucitado no lo reconocen. Le pasó a los caminantes de Maús, le pasó a María Magdalena al lado del sepulcro. Y acá parece que no los reconocen ninguno de estos, si eran conocidos del Señor, conocían al Señor, casi convivían con Él. Bueno, van a la orilla, se echa a nado Pedro, presidiendo la barca en la cual venían los otros con las redes llenas de peces. Y bueno, ahí ya los estaba preparando el Señor con el alimento. Tenía un fueguito prendido, tenían un pescado en el fuego, tenía pan, y les pide a su vez: ¿tienen algunos pescados ahí? Sí. Bueno, fíjese, y comieron. Comieron del fruto de su trabajo. Comieron del fruto de la palabra de Dios. Mucho más abundantemente que antes. Como nos ocurre siempre a nosotros, hermanos. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y no deja de estar con nosotros. Como Él lo dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y está siempre. Camina a nuestro lado, preside nuestro andar. Está atento a nuestros movimientos, a nuestras necesidades, como estaba atento aquí al fracaso de la pesca apostólica. Bien, pero el Señor, cuando habla, da la palabra justa, el mandato del Señor, el Señor de la vida, que habla y aparece la vida porque Él es la vida. Y en cualquier oportunidad, circunstancia, trabajo, no vayamos a hechos excepcionales, hermanos, que también se dan, sin duda el Señor sabe, pero al hecho cotidiano, a la cuestión de todos los días, el Señor siempre está con nosotros. Las cosas más sencillas, más simples de la vida. Pero siempre su palabra que susurra en el oído de un corazón nuevo, que es ese corazón que Él ha instalado en nosotros, donde Él habita cómodamente, donde siente que esa es una habitación propicia para Él, que lo atrae, que lo sostiene, en donde gusta habitar el Señor. Es que Dios gusta habitar en lo más interior de nuestro ser, en lo más recóndito. De ahí que entonces nunca se pierde en nosotros el consejo del Señor si estamos atentos a su palabra, si cada acto que realizamos lo hacemos en función de glorificar, de honrar a Dios, teniendo en mente que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Porque para la gloria de Dios es para nuestra propia gloria, para propio crecimiento.
en nuestro trabajo. Uno diga, bueno, el trabajo de los pescadores, ¿cuál era? Pescar. Sí, ahora es mayor todavía. Ahora son pescadores de hombres. Ahora es un trabajo apostólico. Ahora es un trabajo que rinde. Y que rinde un número súper abundante, como los 153 peces que pescaron en la noche de Tiberíades. Ahora sabemos que el éxito está garantizado por el Señor. ¿Tenemos para comer? Tenemos para comer, sí. Comer del fruto del trabajo, alimentarse de ese alimento eterno y permanente que nunca deja de ser el alimento para la vida. Alimentarse del cuerpo y la sangre del Señor en este tiempo de la fe. Ese alimento que nos sostiene, que nos sustenta. Ese alimento que nunca escasea, que siempre está presto, que se nos da. El Señor mismo se nos da como alimento del alma, como un alimento espiritual que mantiene un espíritu vivo, permanentemente alerta a las cosas del Señor, a las cosas del cielo, a las cosas de la vida, a las cosas del otro, de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Siempre atentos, hermanos, siempre inclinando el oído ante el susurro del Señor que en nosotros nos va indicando cómo es el camino, cómo recorrerlo, en dónde detenernos y en dónde hacer todo aquello que hacemos para que todo sea hecho para la gloria de Dios. Y en esa confianza nos movemos. En esa confianza nos movemos en este mundo como se movieron los apóstoles del Señor, que hicieron como el Señor les decía. Ninguna cosa extraña, hermanos. Hagan como Él les dice, les dijo María a los comensales de la boda de Caná. Sí, faltaba el vino. Bueno, hagan como Él les dice. Van a ver que aparece el vino, y aparece el vino. Porque la sangre del Señor está siempre lista para limpiarnos, para lavarnos, para bañarnos de vida, porque esa sangre es la vida de la carne, es la vida del cuerpo, es la vida de todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que también muchas veces como los discípulos estamos nosotros, ¿no? Queremos, después de haber conocido al Señor y después de que se nos nubla la vista y no lo alcanzamos a ver, queremos volver a nuestra vida rutinaria, pero el Señor no nos deja y se nos manifiesta de tal manera que uno tiene que rectificar el camino recorrido. ¿Por qué? Porque después de haber visto, conocido al Señor, se puede decir que saborearlo a través de su palabra o a través de la Eucaristía, uno no puede ser el mismo. Hay alegría, hay entusiasmo, aunque no pueda uno entender. Entonces el Señor se manifiesta para aclararte, y entonces ahora sí, saber que si lo obedeces, esa abundancia en todos los sentidos se da. Y curioso, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud de Pedro y cuál es la actitud de Juan? Pedro agarra, se ciñe la túnica y se echa al mar. ¿Y Juan qué dice? Es el Señor. Sí, es importante esto que decís, Patricia, ¿eh? Fíjate vos, digamos, Pedro es acción, ¿no es cierto? Inmediatamente. Es el Señor, dice Juan. Juan lo discierne. Juan se da cuenta, es el Señor. Pareciera ser que los mismos discípulos, estando aún con él, ¿no es cierto?, comiendo con la comida que el Señor les había preparado, todavía no sabían bien quién era, no le preguntaban. Se daban había cuenta. temor.
Había temor, sí, pero se daban cuenta que era el Señor. Este episodio que se repite, habíamos comentado, Patricia, sí, con los caminantes de Emaús y María Magdalena, lo vamos a ver porque en definitiva discernir al Señor en todo su tamaño gigantesco, universal, le cuesta al ojo simple. Cuando el ojo está entrenado, cuando el ojo de la fe, cuando la fe en nosotros es la que comanda nuestro estar, entonces cosas que son imposibles para la razón aparecen posibles para la fe. Y son posibles si son reales. La posibilidad se hace realidad y la realidad se verifica y manifiesta en este cambio fundamental. No somos los mismos. El Señor nos ha cambiado radicalmente. Una vez que seguimos al Señor, ya nosotros somos otras personas, somos nuevas criaturas, somos verdaderamente imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. A eso vamos, no de una manera perfecta, mientras estamos en este tiempo de la fe, pero hacia esa perfección vamos, hacia la gloria final vamos. De eso cada vez tenemos la certeza más segura de que así habrá de acontecer. Así pasó con estos discípulos. Fíjese, llegaron a ser todos gigantescos apóstoles del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día, Señor. Tu espíritu de fe, de amor, tu espíritu de cambio real. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.